Buen día, alumnos. Como les comenté, este es el contenido de la clase del viernes para español. Vamos a ver algo de la poesía, sus reglas de escritura, que son rima, metro y ritmo, y algo sobre los defectos del lenguaje. Empezamos. Tenemos aquí una definición de poesía, donde destaca el uso estético de la palabra para la expresión del poeta, o lo que quiera decir. La poesía, necesitamos decirlo, se puede escribir en prosa o en verso. La prosa es una forma de escribir determinada o limitada por los signos de puntuación, es decir, la coma, el punto, puntos suspensivos y demás. Un periódico, una novela, cuento, nosotros al escribir un dictado, todo eso está en prosa. En cambio, el verso, que es el que le dedicaremos más tiempo aquí, es una forma de escribir que se sujeta al menos a una de las reglas del verso, que son la rima, el metro y el ritmo. Antiguamente la mayoría de la poesía estaba escrita en verso. Hoy en día tenemos tanto poesías en prosa como en verso. Vamos a ver. Tenemos aquí las reglas o elementos del verso. La rima es la igualdad o semejanza sonora entre los versos a partir de la última vocal acentuada. Veremos ejemplos. El metro es el número de sílabas poéticas de un verso que difiere del número de sílabas ortográficas. Y para ello se consideran las licencias del metro, que son la sinalefa, el hiato, sinéresis y diéresis. La sinalefa es un diptongo que se forma con la vocal última de una palabra y la primera vocal de la siguiente palabra. Se fusionan pues, se forma un diptongo y en lugar de leer bella aurora, leemos bella aurora. Se fusiona, esa es la lectura normal. El hiato, en cambio, es impedir la sinalefa. Bella aurora se dice simplemente tal y como cual, bella aurora, evitando el diptongo. La sinéresis es forzar un diptongo donde no existe. Por ejemplo, héroe, normalmente se debe leer así, separado de 3 sílabas, se convierte en héroe, fusionado. La sinéresis, pues, es forzar un diptongo donde no existe. Y la diéresis o udiéresis, en cambio, es impedir el diptongo. Por ejemplo, decimos suave, 2 sílabas, y por diéresis se convierte en suave, es 3 sílabas. Las licencias del metro se utilizan para hacer que el metro de un verso sea igual al de los demás versos, para tener versos que todos sean decasílabos, endecasílabos, versos alejandrinos, etc. Y el ritmo es la distribución periódica de los acentos. Vamos a ver cada uno de estos: la rima, el metro y el ritmo. Tenemos un fragmento de una poesía del mexicano Salvador Díaz Mirón. Los versos son: no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es al par luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Nosotros podemos apreciar, ahí se ha sustituido en negritas, se ha puesto en negritas la terminación de las palabras para que se vea con facilidad la rima. Se ve que torpeza rima con firmeza y loca rima con roca. A partir de la última vocal acentuada, las vocales son EA, aquí lo escribimos, OA, EA, OA. Lo mismo hacemos con el siguiente párrafo. Y advertimos lo siguiente: para sacar a partir de la rima el esquema de la rima, se procede así, con las letras del abecedario en orden alfabético, A, B, C, D, E, F y así sucesivamente. A la primera línea se le otorga invariablemente la letra A. A la siguiente, la letra B. Vemos que es diferente la terminación, por eso procede a darle la letra B. A la siguiente se le daría la letra C, pero como es igual a la primera, se le da la misma letra. A la cuarta se le otorgaría la C siguiente, pero como es igual a la segunda, se le da la misma letra, así que es AB, AB. Ese es el esquema de la rima. Y como se aprecia, el segundo párrafo tiene el mismo esquema. Así que al tener el mismo esquema, podemos decir que el esquema general de la rima es AB, 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 AB. Y así, a partir de la rima, se obtiene un esquema para la rima. Te dejamos para que lo analices este poema del mexicano Luis G. Urbina que se llama Metamorfosis. Aquí tenemos los versos.
para que tú verifiques lo que es la rima de cada verso y el esquema que se obtiene al final. Puedes practicar, puedes observar y adquirir práctica. Regresando a las reglas o elementos del verso, le toca turno al metro. El metro es el número de sílabas poéticas a diferencia del número de sílabas ortográficas. Vamos a ver algunos ejemplos. Para empezar, del mismo verso con el que estamos familiarizados, obtenemos el número de sílabas. No intentes convencerme de torpeza. Si calculas y cuentas el número de sílabas, aquí es 12, con los delirios de tu mente loca 11, y así sucesivamente para el resto de las líneas. Y tenemos el número de sílabas que son sílabas ortográficas. Ahí los tenemos. Ahora, en cambio, tenemos aquí el número de sílabas poéticas, considerando las licencias del metro. Aquí se ve en negritas cómo se han resaltado las sinalefas existentes para quedar el verso para leer. Por ejemplo, no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es al par luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Por ejemplo, considerando las licencias del metro, todo el verso ha sido escrito en 11 sílabos. 11 sílabas, así que el metro es endecasílabo. Bien, la tercera regla del verso es el ritmo, que se define como la distribución periódica de los acentos. Vamos a considerar un ejemplo. Tenemos ahora un fragmento de una poesía de Manuel Gutiérrez Nájera que se llama Para entonces. Aquí tenemos el primer párrafo. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Vamos a ver. En este cuadro que tenemos aquí, tenemos ya las sílabas poéticas extraídas de ese párrafo. Tenemos el número de la sílaba en donde recae el acento. Vemos aquí que está acentuada la primera sílaba en todos, la segunda sílaba solo está en el cuarto renglón, la cuarta sílaba está en todos, por ejemplo. Estos son los acentos y la sílaba en la que están en las líneas. Ahora, solo nos interesan los acentos que existen en el mismo número en todos los versos. Así, por ejemplo, la primera sílaba está acentuada en todos, la segunda no, la tercera tampoco, la cuarta sí está presente ese acento en la cuarta sílaba en las 4 líneas, la quinta no, la sexta tampoco, la séptima tampoco, la octava sí aparece en todas las líneas y la décima también. Esa es la distribución periódica de los acentos. Eso significa que este verso debe de leerse más o menos así. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonte el vuelo. Ahí es donde recaía la fuerza periódica para leer este poema, o al menos esa era la intención del autor, y ese es el ritmo. Finalmente, debes considerar que hay otras reglas para determinar el metro de un verso. No son tan comunes como las primeras, pero sí pueden ser objeto de evaluación. Si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta 1 al número de sílabas. Así, por ejemplo, tumba aquel poder decrépito tiene 9 sílabas, pero como termina en palabra esdrújula, se le resta 1 y quedan 8 sílabas, un octasílabo. Si el verso termina en una palabra aguda, se le suma 1 al número de sílabas poéticas. Así, escuchen todos mi canción, termina en palabra aguda, a pesar de tener 8 sílabas, sílabas poéticas, se le suma 1 y queda convertido en un verso de 9 sílabas. A continuación, tenemos algo acerca de los vicios del lenguaje. Solecismo es un error en la frase que se produce al usar una sintaxis incorrecta o al cometer errores de construcción. Por ejemplo, se dice con base a, eso es la manera correcta. Un solecismo sería decir en base a, eso es incorrecto. Lo mismo bajo el punto de vista es incorrecto, se dice desde el punto de vista más apropiado. Mayor que es correcto, mayor a incorrecto. Ese es el solecismo. El barbarismo se le parece, pero es una palabra en lugar de una frase. Esta está mal escrita o distorsionada. Así, por ejemplo, inauguración
está muy mal escrito. Se lee, se escribe inauguración. Lo mismo interperie, muy mal. Intemperie es lo correcto. Excepto es con XC, eso es lo correcto. Escribir excepto, pues es un error ortográfico, ¿sí? Es un barbarismo. La cacofonía es el efecto acústico desagradable por la repetición del mismo sonido en una frase. Así comentaron al comentarista, se oye un poco mal. Cuando cayó yo ya había llegado, cayó y yo, esa es la cacofonía. Cacofonía se escucha un poco mal. Como poco coco también. Eso es un defecto del lenguaje. Se debe de buscar una construcción más apropiada, un orden apropiado o buscar palabras sinónimas para poder expresar lo dicho. Continuando con más defectos del lenguaje, el pleonasmo es el uso innecesario de palabras superfluas, así, subir para arriba, es innecesario decirlo, lo vi con mis propios ojos, eso también tiene palabras innecesarias. La anfibiología es el uso de palabras homónimas en una frase, es decir, son palabras que se escriben igual, suenan igual, pero significan diferente. Así, los bancos, institución de crédito, tienen bancos, muebles en su sala de espera. Los ducados cobran muchos ducados de varios impuestos. Un ducado era un principado, una región geográfica, un municipio, por ejemplo, y ducados era una moneda antigua. La cerca está cerca de ti, igual, ¿no? La cerca reja y cerca al lugar, pues se usa y se confunde. Esa es la anfibiología. El dequeísmo es escribir un de que está de más. Le dije de que vinieras, pues está mal dicho, ¿no? Debe decirse, le dije que vinieras únicamente. Y el adequeísmo es omitir un de que debe ser escrito. Deberías ir a la boda, se debe decir deberías de ir a la boda, por ejemplo. El arcaísmo es uso de palabras que ya no se usan. De ahí el término arcaísmo, que proviene del arcaico. Así, ancina mismo, no hay oportunidades, esa palabra ya está en desuso, esa frase. Ancina, pues ya quedó atrás. El extranjerismo es el uso de palabras extranjeros. Pide al barman otra copa, ahí se nota la influencia sajona en nuestro idioma. Ya para terminar, en base a esta imagen y los números vocales, las letras que están ahí en consideración, para determinar el formato, se puede ver que el número de la página está en la letra A, ¿sí? A otras opciones también lo tienen. La negrita, esto que está distinguido en más negro, resaltado, está con la letra B. La E, esta forma de escritura que es cursiva, que está un poco inclinada hacia la derecha. Y el D, una frase alusiva. Son iconos que acompañan los libros de texto didácticos. Bien, hemos terminado, alumnos. Hemos visto principalmente las reglas del verso, rima, metro y ritmo, y algunos vicios del lenguaje.